Bien, retomamos entonces, señoritas jóvenes, pues este tema de la salud ocupacional. Permítanme, le doy ingreso a algunas personas. Entonces, como les estaba planteando, la importancia o esa garantía del progreso de la sociedad, entendiendo que más o menos por el año de, bueno, la ley 9 de 1979 fue la primera aproximación real cuando se habló de la protección de la salud del trabajador. En especial, y escuchen esto por favor, en el artículo 81 que señala, permítanme les leo, lo siguiente, abro comillas, la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país, que era lo que yo les estaba planteando ahorita. Su preservación y conservación son actividades de interés social y sanitario en la que participan el gobierno y los particulares. Esto fue, cierro comillas, esto fue prácticamente un mensaje que era pues, para los empleadores que le dieran el sentido y la importancia al trabajador. ¿Sí? Entonces, con esta nueva concepción, pues lógicamente se han producido unos cambios importantes, ¿sí? No solo a nivel teórico legal, sino también en el comportamiento de las empresas. ¿Sí? Las empresas ahora deben de tener una serie de condiciones bastante adecuadas para los trabajadores y que si no las cumplen, o sea, no es que simplemente no las cumplan, pueden ser sancionados porque se presentan muchísimas quejas de los trabajadores, muchas demandas, tutelas, y es precisamente por eso. Eso se ve reflejado lógicamente en acciones más consecuentes con el objetivo de lograr pues, una mejor calidad de vida en la población trabajadora de nuestro país. Entonces, con relación a toda esa normatividad, las regulaciones de salud ocupacional se agrupan en tres categorías principales. Primera, regulaciones sobre la protección y conservación de la salud de los trabajadores. O sea, eso es importante tenerlo claro. O sea, en Colombia la salud ocupacional lo que pretende es de que haya siempre protección y conservación en la salud de los trabajadores. Segunda, regulaciones de ambientes de trabajo. Y esto era lo que yo les estaba comentando anteriormente cuando se hablaba de cómo son las condiciones a las cuales se enfrenta el trabajador. Si yo les estoy exigiendo a mis empleados, les estoy exigiendo productividad, pues por lo menos yo tengo que darle los elementos de trabajo para que cumplan con los objetivos. ¿Sí? Porque si no les doy los elementos mínimos de trabajo, ¿cómo me van a rendir? Y estaría yo actuando de una manera injusta e incorrecta y fuera de la ley cuando les exijo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que mantenerlos como con buena productividad, debo darles un ambiente adecuado de trabajo. ¿Sí? En cuanto a iluminación, en cuanto a ventilación, en cuanto a las instalaciones. Hay personas que trabajan en unas condiciones laborales supremamente negativas por cuestión de calor, por cuestión de frío, por cuestión de olores. ¿Ven? Entonces, toda esa situación se tiene que regular y por eso aparece bajo esas condiciones en la salud ocupacional las regulaciones de ambiente de trabajo. Y tercero, recuerden que les había mencionado que son tres categorías. La tercera sería regulaciones de creación de entes de control de lo que se está pidiendo. Entonces, los entes de control lo que van a es ir allá a la empresa a determinar cómo está creado el copazo, cómo está creado el
el grupo que determina si se están cumpliendo las exigencias que pide el Ministerio de Trabajo, porque tiene que regularse y lógicamente tiene que controlarse. Entonces, fíjense que todo esto ha generado pues la necesidad de crear la Ley 100 de 1993, que la escuchamos ahorita, y el decreto ley de 1295 del año 94. Se creó el Sistema General de Riesgos Profesionales. ¿Y por qué se creó? Pues precisamente porque existían demasiados accidentes de trabajo y no se le estaba dando el manejo adecuado. ¿Ven? Entonces, cuando aparecen una serie de enfermedades profesionales debido a la actividad que tiene el trabajador, ¿sí? Entonces era necesario verlo o trabajarlo de una manera que le podamos ayudar a ellos, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones y bajo estas leyes, se estableció un modelo de aseguramiento privado de riesgos ocupacionales. ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo pues, es la creación de una promoción de una cultura de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. O sea, entendamos de que nosotros, si tenemos trabajando gente para nosotros, pues tenemos que darles las condiciones adecuadas. Fíjense que inclusive, ahora último, unos años atrás, las personas que trabajan en servicios generales, las personas que trabajan en el trabajo doméstico, están reguladas precisamente por esto, porque ya no se pueden estar viendo como personas simplemente que vienen y entregan su salud y su vida trabajando y no se les brinda el apoyo necesario. Entonces, ahora, todo ese aseguramiento de la prevención de riesgos ocupacionales se tiene que cumplir. Entonces, si a una persona que está trabajando en mi casa le sucede algo, pues yo tengo que estarle pagando salud y pensión, precisamente para que se sienta ella protegida. Y donde yo no tenga a esa persona asegurada, bajo esas condiciones laborales, pues imagínate el problema tan grande que se me genera a mí. ¿Ven? Entonces, realmente esa cultura de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales hay que tenerla o entenderla que ya hace parte, por eso se habla que es una cultura, porque ya hace parte de el manual de convivencia que hay al interior de la organización, ¿sí? Entonces, de esa forma, se hace énfasis en los modelos de atención médica, es decir, el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? ¿Por qué esto? Pues porque, pues como ya existe una relación entre la parte médica, entonces hay que vincular también la medicina laboral, ¿sí? Entonces, el hecho de que el médico general o el médico especialista genere un diagnóstico y posibles tratamientos, entonces debe estar de la mano de lo que hace o lo que conoce un médico laboral. Ustedes saben de que las empresas se tiene que hacer un examen médico de ingreso, y lo decía ahí en el video de cómo llega esta persona a la empresa y después, y ese examen médico tiene que hacerse por lo menos una vez al año o cada año, ¿sí? Para que se determine qué tanto se ha venido deteriorando la salud de mi colaborador, de mi trabajador. ¿Para qué? Pues lógicamente pues para hacerle el seguimiento y mirar qué medidas se van a tomar con respecto a la salud del empleado y con respecto a las condiciones que está trabajando él. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, mis ojos se han visto más agotados, se han visto afectados, tengo pterigios, tengo cataratas, una gran cantidad de problemas visuales, ¿cuáles son las condiciones a las cuales yo lo tengo trabajando? ¿Sí? Esas condiciones son adecuadas, esas condiciones no son adecuadas, el tipo de iluminación que se tiene son adecuadas o no. Entonces hay que hacer un estudio y eso queda registrado
para poder hacer las correcciones que fuesen necesarias. Y eso, pues, tiene que pasar el reporte del médico laboral para que se haga el estudio de cómo se tiene que generar ese cambio. ¿Ven? Entonces, eso es lo que pretende con este modelo de aseguramiento de riesgos ocupacionales y, pues, lógicamente, el vínculo o la vinculación de la atención médica, inclusive la parte de medicina laboral. Bajo este nuevo sistema, pues, nacen las ARP, las administradoras de riesgos profesionales, que ganan muchísima plata, ¿sí? La gente que trabaja allí gana muchísima plata, las cuales, pues, lógicamente se encargan de realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, ¿sí? Entonces es cuando yo tengo un accidente de trabajo, entonces llaman a ARP, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las condiciones? ¿Qué están haciendo? Y hay personas que están siendo evaluadas por estas administradoras de riesgos profesionales, pero están yendo a trabajar. Pero ellos tienen que estar cumpliendo, digamos, las personas que están, por ejemplo, se me ocurre a mí la enfermedad de fibromialgia, que es una enfermedad profesional, o túnel del carpio, ¿sí? O manguito rotador. Entonces, eh, las administradoras de riesgos profesionales lo que hacen es evaluar eh, cómo está la persona en esos riesgos profesionales, cómo está el empleado. Ah, no, es que necesito que usted tenga una serie de terapias, ¿sí? Físicas, de terapias ocupacionales, para que usted mejore su condición. Entonces, la persona tienen que darle, en la empresa, tienen que darle el permiso las veces que sea necesaria. O sea, no le pueden poner ningún tipo de problema para que asista a sus terapias. ¿Por qué? Pues porque así lo demanda la ley y así lo requieren las ARP, ¿sí? Las administradoras de riesgos profesionales. Esa atención médica es usualmente subcontratada a instituciones prestadoras de servicios de salud, que son las IPS, que junto con entidades promotoras de la salud, EPS, son en algunos casos unidades de negocio de una misma entidad. Entonces, todo tiene que estar relacionado. Toda esta prestación de servicios de salud, pues precisamente se crearon para poder hacer la prevención, la asesoría y la evaluación de riesgos profesionales. En últimas, pues el Estado colombiano pues ha hecho grandes esfuerzos por implementar estrategias que eh, eh, rijan y regulen todo un sistema general de riesgos profesionales para proteger proactivamente a los trabajadores frente a los riesgos de enfermedades o accidentes, ¿sí? Y lógicamente prevenir los efectos negativos que se puedan estar presentando, ¿sí? Entonces, si yo me entero, si yo soy un trabajador en donde me colocan a hacer cosas que yo ni idea, que no tengo ni idea de hacerlo, eso a mí me genera trastornos del sueño. O sea, emocionalmente yo me estoy viendo afectado porque me colocaron a hacer algo que yo no sé. Y el entorno laboral me genera una gran cantidad de estrés porque me exigen y me hacen el matoneo, ¿sí? En el ambiente, en la parte académica, con los estudiantes se le conoce como el matoneo, ¿sí? A nivel laboral se le conoce como el moving. El moving es ese mismo bullying académico en los colegios, ¿sí? O en las universidades, pero en el ambiente laboral se llama moving. Y el moving tiene que ver con todos esos efectos negativos que tienen los trabajadores cuando, por ejemplo, lo que yo les estoy diciendo, de que las personas lo colocan a hacer algo o a mí me colocaron a hacer algo que no tengo ni idea. Entonces yo no quiero ir a trabajar, me la paso deprimido, totalmente desconcentrado, mis trastornos del sueño se tornan mucho más importantes, me torno irascible. Entonces ese estrés va incrementándose hasta el punto que se convierte en un estrés
supremamente fuerte que se le conoce como el, la muerte en las defensas. Muerte en las defensas tiene que ver con ese burnout, con ese quemarse laboralmente. Entonces, todo eso, lo que yo les estoy planteando es precisamente para interpretar los tipos de eventos de salud física y mental de los trabajadores. Entonces, si a mí me llega consulta, como me han llegado pacientes en donde me dicen, no, mire, doctor, lo que pasa es que a mí me ponen a hacer cosas que yo no tengo ni idea y eso es un ambiente muy tenaz, eso me hacen mala cara, me cuestionan, me critican, pero es que ellos no saben de que yo no conozco eso que me están colocando a hacer. Entonces, claro, el manejo que uno debe dar es, pues, lógicamente remitir a medicina laboral, para que medicina laboral haga un escrito, una carta, para que envíen, que haga una evaluación y las condiciones eh, físicas y mentales que está viviendo este trabajador. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo este sistema legal está enfocado en ofrecer siempre garantías de atención médica, de atención psicosocial de las personas afectadas. ¿Sí? Eh, Lógicamente, esto ha llevado a que se generen muchas incapacidades y estas incapacidades, pues lógicamente, son largas en ocasiones, 3 meses, son larguísimas. ¿Sí? Y estoy hablando de salud mental. Quien no creyera, pero la salud mental es muy fuerte. Cuando se ve afectada, entonces tienen que darle 1, 2, 3 meses de incapacidad, porque el estrés está exacerbado. Entonces, se genera entonces la necesidad del reintegro, de cómo nosotros necesitamos reintegrar a la gente para su trabajo. ¿Ven? Pues lógicamente, pues se supone que si yo le estoy reintegrando, yo ya he debido como empleador haber corregido lo que se estaba haciendo mal, porque eso se le tiene que hacer seguimiento. ¿Sí? Entonces yo corrijo todo lo que le estaba generando al trabajador toda esa sensación tan maluca a nivel de salud mental y que se reintegre. Pero si no se está haciendo eso, si la persona se vuelve a reintegrar al trabajo y seguimos en las mismas condiciones, pues seguramente a la semana la persona nuevamente va a explotar. Y seguramente va a explotar de una manera mucho más severa, de una manera mucho más negativa. El problema no es del trabajador. El trabajador dijo, mira, a mí no me gusta esto, a mí me está pasando esto y esto y esto, entonces necesito sacar una cita con medicina general. El médico general lo va a remitir o a psiquiatría, o a neurología, o a psicología, y entonces los conceptos de estos especialistas va a ser, remitamos la medicina laboral, porque las condiciones de trabajo no son las más adecuadas. Esas condiciones laborales le están generando un estado emocional negativo. Porque es que Profesor, las... qué pena Señor, ahí. Yo tengo una pregunta. Si este trabajador regresa a la empresa y sigue las mismas condiciones laborales, siendo que el empleador no le quiere arreglar, ¿él a quién reportaría? ¿A él, ministerio? sí, claro, tiene que volver a su consulta médica general o a la consulta con especialistas para que digan, mire, las condiciones siguen tal cual como salí cuando yo salí estresado. Entonces, no, o sea, yo no puedo seguir así. O a mí me cambian de sitio de trabajo o a mí me cambian las condiciones laborales. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues así como la salud es tan demorada, así como todo es una mano de protocolos tan bárbaros, entonces lo que se hace es remitir nuevamente a medicina laboral. Y en la historia clínica, o sea, yo tengo que diligenciar la historia clínica en donde se reporta la condición emocional del paciente. O sea, yo tengo que ser muy objetivo y muy ético en colocar realmente lo que yo estoy viendo. No es porque el paciente llegó, entonces, venga, yo quiero, doctor, que usted me incapacite. No, no es eso. Es entender de que esas condiciones laborales
le están perjudicando en muchas áreas de la vida del paciente, ¿sí? En lo social, en lo familiar, en la relación con su esposa, inclusive a nivel sexual, porque es tanto el nivel de estrés que él no responde o ella no responde sexualmente. Entonces, al ver que todo eso está sucediendo, pues lo remito nuevamente a medicina laboral. Y el médico laboral, pues tiene que exigir precisamente eso. Claro que la persona puede ir a su ARP para que se comente eso. O sea, la sanción puede ser muy fuerte para las personas que están liderando eh, o son los supervisores o son los jefes inmediatos en donde no se está haciendo lo adecuado para corregir lo que le está haciendo daño al paciente. Pues con base a esa pregunta que tú haces, Janet, es un poco dispendiosa, un poco demorada, pero es eso, porque como nosotros venimos evaluando al paciente, venimos haciéndole seguimiento a su condición de salud física y mental, entonces como no se han dado los cambios, pues entonces hay que remitir a medicina laboral. El paciente puede también asistir a su ARP precisamente para poder nosotros eh, como trabajador, pues decir, mire, yo he estado en estos procesos, no me han ayudado en esto, necesito ir a mis terapias y no me dan permiso. Entonces, ahí la ARP entonces va y evalúa qué es lo que está pasando. Y puede ser sancionada la empresa, puede ser multada precisamente porque no hay un seguimiento, no hay un apoyo para el trabajador. Por eso se están haciendo esos grandes esfuerzos para implementar ese sistema general de riesgos profesionales. Pero eso no es solamente para que quede escrito en el papel y ya, no, hay que proteger proactivamente a los trabajadores, pero hay que hacerlo con la idea de que cuando vemos de que alguna circunstancia laboral, alguna, algún ambiente laboral negativo está generando consecuencias adversas, pues entonces hay que modificar, ¿sí? Eh, esa exigencia de ese cumplimiento a las normas, pues, o sea, hay que hacerlo, ¿no? O sea, nosotros sabemos de que en Colombia, ahorita, pues, toda esta situación de la normatividad, pues a veces es triste decirlo, pero a veces las cosas se manejan de una manera muy corrupta y eso termina pues mal, ¿no? Entonces, la idea es promulgar por mejorar la calidad de vida laboral, pero pues a veces la maña, la corrupción, hace que a veces esos sistemas de control o de protección queden en el aire, ¿sí? Pues no debería ser así, pero a veces ocurre, ¿sí? Es algo así como que si a mí me roban, entonces yo le doy una golpiza al ladrón, entonces yo salgo crucificado y el ladrón antes me pide que le pague daño en superficie, ¿sí? Cosas como eso, ¿no? Entonces, Colombia, pues es un país que lógicamente está en constante desarrollo y se necesita mantener pues una productividad en el país a nivel laboral. Entonces, hay una gran cantidad de áreas laborales que requieren una mano de obra impresionantemente grande y eso ayuda a que la economía, pues lógicamente, sea mucho más aprovechada eh, y se pueda generar una competitividad a nivel global. Pero si no se tiene relación, si no se le da la importancia al vínculo entre la competitividad, la productividad y el talento humano, pues no se está haciendo absolutamente nada. De hecho, las empresas tienen que entender de que va a ser de mayor ganancia para ellos tener muy contentos y muy motivados y muy bien ubicados a los trabajadores que tenerlos descuidados. Tenerlos descuidados va a implicarle a ellos un costo elevadísimo económico. En cambio, si yo lo invierto, o sea, yo digo que hay una relación costo-beneficio, ¿no? Esa relación costo-beneficio es que yo invierto ahorita, pero a mediano o a largo plazo los resultados van a ser muy buenos, muy satisfactorios.
En cambio, si yo no invierto ahorita, pues los resultados a mediano o a largo plazo van a ser negativos, van a ser supremamente complicados y trágicos para la empresa, para los dueños de la organización, de la empresa. Entonces, esa relación costo-beneficio es muy importante que los empresarios, los empleadores lo tengan claro, ¿sí? Que no es porque se ahorre algo de dinero, entonces vamos a hacer las cosas mal, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que pasa acá en Colombia, en donde se construyen cosas, puentes, lo que sea, pero se hace con un material supremamente de muy baja calidad. ¿Todo por qué? Por ahorrarse dinero, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones generan pues mucha complicación en la productividad del país. ¿Ven? No sé si tengan alguna pregunta adicional con base en esto que estamos hablando. Señoritas. ¿Algún comentario? ¿No? ¿O seguimos? No, profe. Ok, Sigamos, profe. listo. Ok. Hay que mirar un poco, permítanme. Voy a mencionarles algunos sectores que declaran enfermedades profesionales en Colombia, ¿sí? En un régimen contributivo del Sistema General de Seguridad y Salud, de Seguridad Social en Salud, ¿sí? Estos son los sectores, la actividad económica que genera altos niveles de enfermedad profesional. La floricultura en un 9%, el comercio al por menor un 7%, servicios temporales, prestadores de servicios de salud, actividades gubernamentales y de administración pública, elaboración de alimentos. Estoy diciendo que estos son sectores de la actividad económica que están como liderando las enfermedades profesionales en Colombia. Entonces sería muy interesante que mirásemos, por ejemplo, por qué trabajar en lo que tiene que ver con las flores, la floricultura, tiene altos niveles de complicación a nivel de la salud. O sea, ¿por qué se generan estas enfermedades profesionales? ¿Por qué los prestadores de servicios de salud? Fíjense que inclusive ahorita con todo esto de la pandemia del COVID, pues se han tenido que hacer una serie de protocolos para poder manejar este sistema general de seguridad y salud social en salud, porque o sea, ustedes saben de que las personas que trabajan en centros médicos y en hospitales son las personas que están más propensas a adquirir el virus, ¿ven? Entonces, ellos han tenido que aislarse. Entonces, toda esta situación emocional, todo este estrés, la preocupación por la familia, la preocupación por enfermarme, por si yo estoy con el virus y soy asintomático, qué es lo que puede estar sucediendo. Entonces, toda esta situación, por esta actividad de prestadores de servicios de salud, los niveles de enfermedad profesional allí se han incrementado, precisamente porque son las personas que llaman, que están en el primer frente, en donde están en contacto con personas que tienen el virus. ¿Ven? Toda esta situación de todas estas enfermedades profesionales, de todos estos factores económicos, de la actividad económica, pues hay que tenerlo muy en cuenta, ¿sí? La industria textil, las industrias de plástico y químico. ¿Por qué? Pues porque se utiliza mucho químico. ¿Ven? Entonces es muy importante que nosotros entendamos de que dependiendo de mi actividad laboral, dependiendo del sector en el cual yo estoy trabajando, así tengo yo eh, la posibilidad de adquirir enfermedades profesionales. Pues sería muy interesante que, y lo vamos a hacer, seguramente entender cómo
cada una de estas actividades económicas nos terminan afectando a nivel de salud, ¿sí? A grandes rasgos, por ejemplo, la actividad de la floricultura le genera al país un aproximado de 182.184 empleos directos, de los cuales el 89% son operarios y de ellos el 60% son ocupados por mujeres, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el nivel de importancia que tiene para Colombia esta actividad. Entonces, si yo soy dueño de una empresa de flores, ¿sí?, de cultivo de flores, entonces yo por lo menos debo tener claro cuáles son, y por eso existe la medicina laboral, y cada empresa ahora tiene su médico cuando realizan los exámenes de ingreso a las empresas para que se mire a partir del momento que empieza a trabajar con nosotros un empleado, o sea, cuáles son el deterioro en el nivel de salud de esta persona. ¿Cómo es ese deterioro? ¿Ven? Entonces, si yo soy el dueño de la empresa, pues tengo que generar y de cumplir al interior de mi empresa un manual en donde me permita a mí reconocer dentro de mi actividad económica lo que está generándole malestar a mis trabajadores, ¿sí? Sea de tipo osteomuscular de los miembros superiores, o sea el síndrome del túnel del carpo, o la tendinitis, o la epicondilitis, las que sean, ¿sí? Pero las afectaciones del sistema músculo-esquelético, ¿sí?, aparecen allí en esta enfermedad profesional. Entonces, fíjense que las actividades que se están generando en este tipo de actividad son los que yo les había mencionado, más el lumbago, la dermatitis, el asma, la cervicalgia, muchas otras, ¿sí? Entonces, realmente se hace eso no para tener un estudio simplemente y ya, no, se hace precisamente para poderle dar al trabajador la posibilidad de recuperar o de mejorar su condición de salud, ¿sí? Entonces, lógicamente las ARP están constantemente pidiendo informes a las empresas para mirar cuáles son esas enfermedades profesionales, qué tanto se presentan, ¿sí? Qué tanto han modificado, qué tanto se han cambiado. Entonces ellos tienen que estar como recorriendo las diferentes áreas de actividad económica del país, como la manufacturera, como la agricultura, la ganadería, la inmobiliaria, una gran cantidad, pero tienen que estar evaluando qué es lo que está pasando. Porque si las condiciones de trabajo no son adecuadas, entonces, pues lógicamente los trabajadores van a estar en desventaja, ¿sí? ¿Qué más les cuento con respecto a esta importancia? O sea, fíjense cómo tanto la Organización Mundial de la Salud como la OIT, que son organismos pues multilaterales, que son realmente entendiendo, o ellos entienden, que se relaciona una gran cantidad de enfermedades profesionales, todas ellas reconocidas por estas entidades o organismos multidisciplinarios, son una clara relación causa-efecto de cómo la actividad económica, ¿sí?, está generando entonces ese tipo de enfermedades, ¿sí? Y se tiene que modificar, lógicamente, se tiene que avanzar en esa protección y en esa prevención de esas enfermedades profesionales. Se tienen que tomar las medidas correctivas, se tiene que evitar nuevas alteraciones en la salud de los trabajadores. Miren cómo nosotros estamos viviendo toda esta pandemia, cómo nos ha cambiado la vida de una manera tan abismal, cómo hemos sentido el impacto de esto, ¿sí? Y cómo aún, bueno, esto ya es más a nivel social, un poco la gente cómo es de irresponsable, porque uno va por la calle y uno ve gente que anda sin tapabocas o con el tapabocas mal puesto
o toda esta situación. Entonces, a veces, la misma actitud de los trabajadores hacia ciertas nuevas circunstancias, como la que estamos viviendo, pues simplemente es no creo que sea de ignorancia. Yo pienso que la gente sabe qué es lo que está sucediendo, pero es simplemente una terquedad bárbara, ¿ven? Entonces, lo mismo estarían haciendo las empresas, que saben que las enfermedades profesionales se les está diciendo, mire, señor dueño de la empresa, las enfermedades profesionales que más se presentan acá son estas y estas. Con base en eso que sabemos, tenemos que hacer el estudio para poder generar prevención para que esas enfermedades profesionales no sigan apareciendo. ¿Ven? Y eso se tiene que hacer lógicamente con una rigurosidad científica, realmente teniendo pues como esos ambientes de trabajo sanos para evitar esos problemas de salud que afectan a los trabajadores. Pero si no se hace, pues lógicamente eso no va a ayudar para absolutamente nada. A manera de conclusión con respecto a eso, porque quiero que miremos otro video, ahorita pues nos va a sacar la plataforma. A manera de conclusión con todo esto, de cómo es ese manejo de los riesgos psicosociales, ustedes saben de que a veces el mal liderazgo o un jefe bastante autoritario o las malas relaciones con los compañeros o los problemas que se tienen a nivel de la familia, todo eso son riesgos psicosociales, ¿sí? Y que en últimas los trabajadores no están libres de exponerse a eso. Entonces, la situación lleva, inclusive, fíjense que de pronto no lo había mencionado y es muy importante mencionar cómo se hace alusión en la ley 1010 al tema del acoso laboral, ¿sí? Y el acoso laboral no es solamente la parte sexual, el acoso laboral es minimizar a la persona, es colocarle más trabajo, es golpearle constantemente, donde realmente se generan altos niveles de estrés, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver ahorita en un video que quiero que veamos cómo la gente reacciona cuando bajo ese acoso laboral, bajo esa situación, pues terminamos con altos niveles de estrés. Y era lo que yo les decía al comienzo de nuestra conversación de hoy. O sea, el estrés no estaba, hasta hace unos 30 años, 20 años más o menos, no estaba catalogado como enfermedad profesional. Pero se han visto en problemas los empresarios, los empleadores, con todo este tipo de situación, que la enfermedad profesional número uno ahorita es el estrés laboral. Precisamente porque hay una carga muy fuerte de trabajo, porque hay mal liderazgo, porque hay una gran cantidad de situaciones negativas. Entonces, eso, ya ahorita nos saca la plataforma, a manera de cómo nosotros tenemos que entender de que es necesario hacer uso de lo que está a nuestro alcance para poder ayudar a los trabajadores, ¿sí? Para evitar todo ese nivel de estrés tan elevado. Entonces ya nos volvemos a ver ahorita que nos va a sacar la plataforma y quiero comenzar con un video que tiene que ver con esto que les acabo de mencionar del estrés. Y ya ustedes tienen la oportunidad de conversar también, por favor, me encantaría.